Si no se hubiera emprendido una campaña de denuesto, de descalificación, de agresiones, de hostigamiento contra la autoridad electoral, sin lugar a dudas sí. El INE no es un órgano protagónico por esencia, al contrario. Lo ideal en un partido es que el árbitro sea discreto. El problema es cuando los propios jugadores invocan a la presencia del árbitro. Cuando el no jugar conforme a las reglas hace que el rol del árbitro, de hacerlas cumplir, de sancionar las irregularidades, pues inevitablemente hace que sea mucho más notorio. Porque frente a la deslealtad con las reglas de los jugadores, la ausencia del árbitro, lo único en lo que se traduce es que en el que el juego se eche a perder. Y desde este punto de vista, a mí me hubiera gustado, sobre todo que el último periodo de mi estancia, digamos, como consejero presidente al frente del INE, como coordinador de los trabajos del máximo órgano de dirección, no hubiera tenido que ser la de alguien que tiene que salir a aclarar, a explicar, a desmentir las falacias que se construyen, porque de otra manera, esto, no hacerlo, habría significado que una sola voz falsa en sus premisas y en sus afirmaciones fuera la que cundiera. Hay quien dice que si el INE hubiera sido menos confrontativo, cosa que, insisto, no es una confrontación, sino más bien una explicación, habría sido algo distinto. Pues no es así. Hemos visto órganos que sin subordinarse han tenido una actitud mucho menos, de una presencia mucho menos intensa en el debate público, a los que les ha ido muy mal. Pero también hay una cosa, y esto vuelvo al punto que te decía al principio, creo que el órgano con el que más se han ensañado desde el poder ha sido el INE. Nuestras cifras revelan que de más ya de 1,000 mañaneras que se han realizado, por ejemplo, en más de la tercera parte, el INE ha sido no solo mencionado, sino descalificado. Creo que la reacción del INE de explicar públicamente, de desmentir, insisto, esas falacias, ha sido inevitable y es proporcional al acoso que desde el poder se ha hecho en contra de esta institución. Si quieres buscar puntos de inflexión, fue justamente el ejercicio de nuestra autonomía, cuando decidimos en el Consejo General sancionar a Morena por el fideicomiso que se había constituido indebidamente, a nuestro juicio, durante los sismos y que sirvió para mover cantidades de dinero hacia el partido. El Tribunal Electoral dijo que no dijo que no se habían cometido irregularidades. El Tribunal Electoral dijo que no se había sido exhaustivo en la investigación y por lo tanto determinó que cerrar el caso. Extrañamente, porque en otras ocasiones cuando se nos decía que no habían sido exhaustivos se nos regresaba el expediente para que siguiéramos investigando. Pero yo creo que ese fue un primer roce con quienes hoy detentan el poder. Lo que está detrás en realidad es la molestia desde el poder de no poder controlar paradoja, a los órganos de control. Creo que desde el poder se quisiera a un INE como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Como la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, un órgano autónomo, que en realidad es un órgano condescendiente, servil incluso con el poder. Y eso es lo que está detrás de toda esta andanada. Y es lo que explica, por ejemplo, el así llamado Plan B. El Plan B no es una reforma para mejorar el sistema electoral. Es una reforma para cobrar venganza e impedir que un órgano que ha cumplido su tarea pueda seguirlo haciendo en el futuro, ¿no? Bueno, yo espero heredar a un INE que haya cumplido con la presentación, con haber sentado las bases de la que va a ser una defensa jurídica total, integral, para salvaguardar las condiciones democráticas en las elecciones. Es decir, afortunadamente, porque como el autoritarismo tiene prisa, el INE, antes de que 4 colegas dejemos nuestros encargos, habrá ya desplegado y presentado todos los recursos jurídicos a nuestro alcance para sentar las bases de esa defensa jurídica. No creo que para abril
la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los seguramente cientos de juzgados de distrito laborales y administrativos que recibirán quejas de las instituciones, de los partidos, de los ciudadanos, de los trabajadores del INE, hayan ya resuelto el fondo de los asuntos. Digamos, heredaré a quienes nos sucedan, pero quienes continuarán esa defensa jurídica, 7 de los 11 consejeros hoy forman parte de esa estrategia y de esa apuesta, será una defensa jurídica total. Y confío en que por lo burdo de las violaciones constitucionales de este llamado Plan B, pues serán revocadas por las instancias que tienen la responsabilidad de salvaguardar a la democracia y a la integridad de las reglas constitucionales. Desde ese punto de vista, yo creo que este Plan B es producto de de tanto rencor, por un lado, pero de tan poca pericia y tanto desconocimiento, que está condenado al fracaso. Evidentemente es una reforma que cuenta con el respaldo de una legítima mayoría en las cámaras, pero que actuó renunciando a la política, que avasalló a los demás, que se impuso sin discutir. Lo que hemos visto reiteradamente, ayer tuvimos una sesión del Consejo General y los diputados que intervinieron y que hablaron en favor de esa reforma, que votaron en su momento, evidenciaron una vez más que ni siquiera tuvieron ocasión de leerla. O sea, se votó a ciegas, se votó con mucha lealtad, eso lo entiendo, pero se votó a ciegas, no saben ni siquiera lo que votaron. Y sobre todo, no hubo una sola consulta al órgano técnico, no hubo un solo diagnóstico de las implicaciones. Fue una reforma que obedeció fielmente la que hoy sabemos, porque varios han escrito ya y han descrito cuál fue la instrucción que llevó el secretario de Gobernación al Senado para convencer a la bancada oficialista de votar a favor. La instrucción fue destazar al INE. Y es una reforma que cumple con creces el propósito de destazar al INE, porque prácticamente desaparece toda la estructura operativa y consecuentemente las capacidades de operación que hoy al INE le permiten hacer las elecciones en el campo. Pero si esto, Arturo, ocurre en el próximo año, es decir, 2023 a salvo, no están en riesgo por el recorte presupuestal ni las elecciones de Coahuila y del Estado de México, ni las extraordinarias de Tamaulipas, ni el inicio de la organización del proceso electoral de 2024, que comienza, como sabes, en este año. Pero si un recorte de esta naturaleza se aplica al INE en 2024, yo ya no estaré aquí, pero se puede colocar al INE en una situación como la que enfrentó en 2022 frente a la revocación de mandato. Es decir, por el tema de los recursos se puede poner en riesgo que las elecciones se realicen como lo establezca la ley, sea cual sea la ley, plan B o no. A mí me acusaron de estar en favor de López Obrador, por múltiples razones, porque nunca he negado mi vocación y mi conciencia de izquierda de veras, ¿no? De izquierda desde siempre, ¿no? Esa me la inculcaron en casa. Sino también por la cercanía de mi padre con el actual presidente. Es paradójico que ahora a mí se me acuse de ser un opositor al actual gobierno. Creo que esa es parte de la narrativa con la que se ha querido descalificar siempre al árbitro. ¿Usted nunca tuvo relación como su padre o a través de su padre con... Sí, bueno, pues al presidente muchas veces. De hecho, antes de las campañas, como presidente de Morena, pues oigan, yo me reúno con todos. Y por cierto, dado que eso es ahora motivo de noticias, me he reunido en casa del secretario ejecutivo con presidentes de todos los partidos. No solo en mi oficina, sino también fuera, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y comunicaciones en las que presidentes de partidos me piden favores, las he tenido de todos, y favores dentro de la ley a todos los presidentes. ¿Cómo de qué tipo? Por ejemplo, bueno, hombre, hubo quien llegó a pedirme que anticipáramos información en algún proceso interno y dijimos no. Hubo quien nos pidió ayuda para poder depurar sus padrones electorales y dijimos claro que sí, porque el INE está para ayudar a todos los partidos. A veces se olvida que firmamos un convenio con Jade Kolpolensky cuando Jade Kol era la presidenta del partido para que pudieran utilizar la aplicación del INE y depurar su padrón electoral, que siempre ha sido un problema, digámoslo así,
dentro de la organización interna del propio partido. El presidente del INE tiene una relación institucional siempre con todos los presidentes. Y desde el INE, siempre que podamos, dentro de la ley, apoyar a algún partido en sus distintos procesos, lo vamos a hacer, es parte de nuestra naturaleza. Si el INE no está en contra de los partidos, está para apoyar a los partidos dentro de los cauces legales y, claro, cuando se violan las normas, para sancionar a cualquier partido. Y con el presidente, pues sí hubo comunicación. Bueno, el presidente fue padrino de bodas de mi padre, cuando mi padre se vuelve a casar después de la muerte de mi madre, y ahí convivimos. Pues, el presidente del INE habla con todos. Luego, desde que asumió la presidencia, el presidente, a pesar de los reiterados propuestas de reunirnos para explicarle, porque el presidente creo que desconoce nuestro sistema electoral, explicarle cuáles son, cómo funciona el INE, cuáles son las equivocaciones en las apreciaciones públicas que tiene el instituto, pues entiendo que el presidente así me lo mandó decir, que no quería reunirse conmigo para que no se pensara que hay una intromisión en la autonomía, cosa que se agradece por otro lado. Pero con este gobierno, los canales de comunicación siempre han estado abiertos e incluso han sido mayores que con otros gobiernos. Se ha querido vender, vuelvo a tu pregunta original, que se ha querido vender que el INE milita para algún partido. Bueno, desde la propia tribuna presidencial se ha dicho que yo iba a ser candidato de la oposición y los hechos comprueban que todos estos argumentos que buscan vender la idea de un árbitro parcial y sesgado son falaces y se han caído uno tras otro. Hoy yo estoy impedido venturosamente por la Constitución para poder participar en cualquier cargo público de los gobiernos o poderes en cuya elección yo haya participado como presidente del INE, y también estoy impedido para ocupar cualquier candidatura a cualquier cargo de elección popular en los próximos 2 años después de mi salida. Por lo tanto, es una falacia que se construyó desde el poder, que yo iba a ocupar una candidatura a algún partido político. Yo jamás he militado en un partido político, jamás he negado mis simpatías ideológicas, pero no con un partido, sino con posturas. Y hoy se está construyendo la narrativa, de nuevo falaz, de que si voy a estar en un partido. No, no voy a estar en ningún partido. Voy a hacer política en el sentido de defender la democracia sin lugar a dudas, pero no política partidista. Déjame decirlo así para utilizar una frase que tanto les gusta a los detractores del INE. No somos iguales. No estamos buscando un cargo público. No estamos buscando estar en alguna posición de poder. Yo me voy a volver a mi cubículo universitario, seguiré dando clases como lo he venido haciendo de manera honorífica hasta ahora en la universidad. Y claro, voy a opinar públicamente en espacios de comunicación, en los espacios a los que tenga acceso, y voy a seguir haciendo política como ciudadano desde las trincheras universitarias para defender la democracia, eso sí, y voy a denunciar todo acto autoritario como lo hemos hecho hasta ahora, eso sí, sí. Yo creo que vamos a ser objeto de una persecución política, como lo hemos venido siendo ya desde ahora. Me gustaría pensar que no es así, pero creo que incluso los ánimos de descalificación ad hominem, de personalización de este acoso, me temo que van a seguir. Es parte de la naturaleza autocrática de quienes los han emprendido. En estos años, no solamente se nos ha amenazado con juicios políticos, no solo amenazado, se han interpuesto, rompiendo lo que había sido pues, parte del arreglo político de la transición a la democracia, no usar el brazo penal del Estado para tratar de amedrentar a los órganos electorales. Se nos denunció penalmente, denuncias que no tenían ningún sustento y que al final del día, por decisiones que tomamos en el Consejo General, ¿no? 6 consejeros y consejeras electorales y el secretario ejecutivo fueron denunciados penalmente. Al final, después de largos 7 meses, la Fiscalía archivó estas, anticorrupción, por cierto, archivó estas denuncias por lo ridículo de las mismas. Me parece que podía haberse hecho desde el día después, pero ni siquiera darles entrada. Pero entiendo las presiones también a la que órganos autónomos como las fiscalías están sometidas. Todos los días se nos denuncia, me entero de nuevo por los medios, de nuevas denuncias ante el órgano interno de control, una instancia
pues que los propios medios de comunicación han señalado, hoy tiene simpatías y tiene vínculos e intereses políticos. Y creo que eso va a seguir, lamentablemente. Se nos ha denunciado por cuestiones tan ridículas, al menos a mí ante el órgano interno de control, como desvío de recursos públicos en los mensajes, en las grabaciones, en los videos que yo subo a mis redes sociales, a pesar de que en múltiples ocasiones he hecho evidencia pública, he dado evidencia pública de que los grabo con mi celular, con mi tripié y con mi iPad. Se dice que si el INE ha estado involucrado en las ediciones, pues no, hombre, a lo mejor valdría la pena que aprendan los mecanismos de edición que tienen los propios dispositivos celulares. En fin, eso ha ocurrido y mucho me temo que hay quien, ante el fracaso reiterado de doblegar a una institución, la amenaza sigue. Hoy tengo una protección constitucional. En unos días más, cuando deje de ser funcionario público, dejaré de tenerla, pero me voy tranquilo, sabiendo que defender la democracia y defender la Constitución tiene costos frente al ejercicio arbitrario y autoritario del poder. Como me gusta decir, que nos sigan buscando y a menos que inventen, no van a encontrar nada.